Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender cómo extraer las reglas del DTD a partir de un XML original. También vamos a ver cómo poder extraer las reglas de un esquema. Anteriormente habíamos aprendido a poner las reglas de un DTD a partir de un determinado XML. Pues bien, hoy vamos a ver cómo extraer esas reglas de forma automática. Aunque como vamos a ver, nunca van a ser las mismas reglas que nosotros hemos puesto a mano. Para ello, yo me voy a venir a Google y voy a poner generar esquema a partir de XML. Bueno, existen varios generadores, yo he probado varios y para mí el que más me gusta es este que pone XML German. En esta página lo que me pide es que peguemos aquí el documento XML y nos va a permitir generar automáticamente el documento DTD y el documento XSD, que es el correspondiente a los esquemas. Vamos a empezar creando el DTD a partir de un XML original. Ahora mismo tengo el mismo XML dos veces. La única diferencia es que a la izquierda ya tengo las reglas DTD, que lo puse en un ejercicio anterior, y en este no tengo nada. Así que voy a copiar este de aquí. Pego el XML en este recuadro y le doy a generar DTD. Al darle a generar, me ha creado aquí unas reglas del DTD, pero con ciertas diferencias respecto a las reglas que tenía en el otro documento. Ahora vamos a comprobar cuáles son las diferencias. Voy a copiar estas reglas y las voy a pegar en el documento que no tenía ninguna regla. Bueno, ya se lo he pegado aquí a la derecha y he tenido que hacerle un pequeño cambio porque las reglas que me genera son solamente estas, que serían las propias de un documento .dtd. Como yo esto no lo tengo en un documento .dtd, sino que lo tengo en el mismo XML, le he tenido que añadir esta línea de aquí con este cierre al final de esas reglas. Más allá de ese detalle, lo que puedo apreciar es que las reglas DTD generadas son mucho más que las reglas DTD que yo puse manualmente. Pese a que las reglas DTD generadas son tan diferentes a las reglas DTD originales, podemos comprobar que estas reglas son válidas, es decir, que el XML es válido. Esto lo veo con el validador y efectivamente me dice que no hay errores. Entrando ya en las propias reglas del DTD generado, puedo apreciar que todos los elementos que yo tenía declarados inicialmente, en el DTD me genera un atributo, digamos un atributo fantasma, tanto si originalmente el XML tiene atributos como si no. Este atributo fantasma, como veis, lo declara como XMLNS cDataFixed. Como veis, este atributo fantasma se repite en todos los elementos, tengan o no tenga atributos. Por ejemplo, aquí el elemento directores no tiene atributos y sin embargo me está declarando que directores, aquí en este caso, pues sí que tiene una TT-list. Por lo tanto, ese tipo de atributos nos lo podríamos cargar. Voy a borrarlos todos para al menos reducir el número de reglas que tengo. Bueno, pues solo borrando esos atributos fantasma ya podemos ver que esto se va pareciendo un poco a las reglas de TD que yo había puesto manualmente. Más detalles que puedo ver. Si veis en el original, efectivamente en directores yo le di el significado con esta regla de que yo puedo tener uno o más. Esto es lo que significa tener director con un más aquí. Que yo mínimo tengo que tener un director y como máximo puedo tener n. No tengo ningún número máximo. Pero ¿qué ocurriría si yo lo que quisiera es tener exactamente dos directores? Pues esto tendría que cambiar el DTD original y decir que dentro del elemento directores
van dos elementos de tipo director, es decir, director, coma, director, y no director más. Exactamente lo mismo con las películas. En este caso, en películas, yo tengo aquí un elemento películas en el que yo puedo tener n películas. En particular, yo lo que le había dado es que puede tener desde 0 a n películas. Esto es lo que significa el elemento asterisco. Pero claro, ¿qué ocurriría si yo lo que quiero es tener exactamente 3 películas, como tengo aquí? Pues que tendría que cambiar el DTD y en vez de poner esto que tengo aquí ahora, pues poner que dentro del elemento películas existen 3 elementos película uno detrás de otro, es decir, película, coma, película, coma, película. Esto es algo que un generador automático como el que acabamos de usar nunca va a poder saber a ciencia cierta. Es decir, cuando el generador automático encuentre aquí dos directores, nunca va a saber si yo lo que quería era exactamente dos directores o que quiero de 1 a n directores o que quiero de 0 a n directores. Por lo tanto, las reglas que se me generan aquí automáticas siempre van a tener algún error. Como veis, efectivamente, ese error automático ha aparecido en película. Resulta que en director sí que he acertado, porque yo sí que quería que los directores como mínimo apareciera uno, pero en películas yo lo que quería era que pudiera haber 0 películas. Esto lo puse con el asterisco. Claro, esto el generador automático no lo sabe interpretar y me interpreta que siempre va a haber una o varias películas. Por lo tanto, esta serie de cambios las tendré que realizar yo de forma automática después de haber generado estas reglas. En este caso, modifico este símbolo. Otro error que tiene el generador es que nunca me va a reconocer ni los IDs ni los IDREF. Es decir, como veis aquí, los atributos codir y dirección están internamente relacionados. Esto lo sé porque en su momento le puse una referencia de que uno tiene que aparecer en el otro. Es decir, que cuando yo ponga aquí dirección, aquí tiene que venir un código que ya esté declarado anteriormente. Esto el generador no lo sabe y no sabe interpretar ni que estos son identificativos ni que estos son referencias a identificativos. Como veis aquí, el generador automático lo que ha hecho es declararlo como nmToken. Esto no lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, simplemente decir que es similar al PCData o al CData que sí que habíamos visto. Es decir, lo que no reconoce es que ni codir ni dirección sean identificativos ni referencias a identificativos. Por lo tanto, nos va a tocar cambiarlo a mano. Como veis, tras estos cambios, las reglas del DTD me han quedado bastante parecidas a las que yo puse originalmente. Lo que me queda ahora, como siempre, es validar a ver si estas reglas son correctas. Me dice que el documento es válido, así que tanto el documento de la izquierda como el de la derecha los tengo validados. Una vez que hemos visto cómo generar las reglas del DTD, vamos a ver cómo puedo generar las reglas de los esquemas. Para ello me vuelvo al navegador y marcaría XSD. Antes de darle a generar, cabe mencionar que yo aquí podría meterle tanto el XML con las reglas DTD como sin ellas. El esquema que se me genere va a ser exactamente el mismo tanto con las reglas del DTD como sin ellas. Por lo tanto, va a tener los mismos errores que ya hemos visto que tiene la generación de DTD. Le doy a generar y le doy a descargar. Bueno, pues este sería el esquema que se me ha generado de forma automática. Vamos a ver algunas de las características que tienen los esquemas. Lo primero que tengo que saber es que los esquemas tienen una sintaxis totalmente similar a los XML. Es decir, tienen elementos de apertura y de cierre y como característica
hay que saber que todos los elementos empiezan por XS dos puntos. Como veis, todas las etiquetas empiezan por esos caracteres. Aquí tengo pues XS element, XS complex type, XS sequence, en fin, un montón de elementos que lo que me van a dar es el significado que ya me daban los DTD. También cabe mencionar que los esquemas son mucho más detallados que lo que eran los DTD. Es decir, con un esquema voy a poder controlar todo lo que yo controlaba con los DTD y muchas cosas más. Entrando en algunos detalles del esquema, como hemos dicho que el esquema es un tipo de XML, a su vez también se puede validar. Es decir, yo puedo validar un esquema contra otro esquema. Esto es lo que estoy haciendo en esta línea de aquí. Es decir, estoy validando mi esquema contra un esquema que en este caso es externo, que está en esta página web. Yendo ya a los propios elementos del XML en cuestión, pues lo primero que vemos es el elemento cine. Aquí vemos cómo se declaran cada uno de los elementos, pues con la etiqueta XSElement de apertura y cierre, y dentro de ellas tengo que ir metiendo los diferentes elementos o atributos que haya. En este caso, pues cine tiene directores y películas que aparecen aquí. En el caso de directores, aparecen aquí abajo. Y bueno, como le hemos dicho que puede haber uno o varios, esto lo registra con el atributo maxOccurs y el valor unbounded. Yo aquí en este valor podría ponerle un valor numérico. Por ejemplo, que el número máximo de directores fuera 5 o que el número máximo de directores fuera 1 o 2. Esto con los DTD no lo podía hacer. En el caso de los atributos, como veíamos, los elementos director tienen un atributo codedir, pues ese atributo se declara de esta forma, con la etiqueta XSAttribute, que no se abre y se cierra, sino que en la misma línea se abre y se cierra con el símbolo de cerrado aquí al final. Al igual que pasaba con los DTD, este tipo de atributo nosotros sabíamos que era un identificativo, pero el generador no me reconoce que esto es un identificativo. Así que simplemente lo declara con el tipo ncname. Esto es similar al cdata que teníamos en los DTD. Es decir, que aquí lo que me está declarando es el codedir como simple texto. Ocurre exactamente lo mismo con el atributo películas. Yo sé que el atributo películas tiene varios elementos película, pero él no es capaz de decirme si el mínimo es 0 o el mínimo es 1 y el máximo es 3 o el máximo es n. Simplemente me pone el atributo maxOccurs a unbounded. Esto significa que puede haber uno o varios elementos películas. En el caso anterior, como vimos, el significado que le habíamos dado es que podría haber 0 películas, pero esto el generador no lo sabe. En el caso de la película, también ocurre que tiene un atributo, el atributo dirección, pero el generador no sabe que los valores que tiene dirección están relacionados con el atributo codedir. Así que simplemente vuelve a declararlo como tipo texto. Aquí en el type, en los esquemas, yo puedo controlar tipos que no podía controlar a través del DTD. Por ejemplo, yo aquí puedo controlar que lo que aquí haya sea, por ejemplo, un valor entero, o sea un texto alfabético, o en fin, bueno, multitud de tipos que yo podría controlar con este esquema, pero que no vamos a ver en este vídeo. Así que nada, esta ha sido la revisión de estos generadores de código que, como veis, están muy limitados, pero bueno, nos sirven para ver por lo menos la estructura general de los esquemas.